Buen día muchachos, en este video vamos a ver las actividades de la semana número 5 de Matemáticas 3, cuyo tema es semejanza de triángulos. Antes de iniciar a contestar lo que viene siendo las actividades de la semana número 5, debemos de revisar los conceptos que vamos a manejar en estas actividades. Estos conceptos los tenemos que revisar en nuestro libro de la página 80 a la página 94. ¿Okay? Tenemos que entender lo que es una razón, aquí viene explicada en la parte del libro, lo que es una proporción. ¿Okay? Tenemos que entender también cuando va a ser, cuando dos razones van a ser proporcionales o cuando se van a manejar en proporción. ¿Okay? Entonces tenemos de revisar esta parte de las proporciones. Ahorita se los voy a explicar yo en los ejercicios conforme lo vayamos viendo, pero para entenderlo mejor, por favor revisen de la página 80 a la 94 estos conceptos. Después de ver esta parte de las proporciones y razones, tenemos que entender la definición de triángulos semejantes. ¿Ok? ¿Cuándo van a ser triángulos semejantes? Y de acuerdo a los criterios de semejanza que manejan aquí. ¿Ok? Antes de iniciar con triángulos semejantes, tenemos que revisar también cuándo van a ser lados homólogos. En este caso nos dice que los lados homólogos o correspondientes son lados que se oponen a ángulos iguales o lados comprendidos entre ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a copiar este ejercicio. Vamos al Paint. ¿Ok? Y en esta parte, ¿cuándo van a ser lados homólogos? Por ejemplo, aquí me dice que el lado homólogo del segmento AB, es el segmento de F. Este lado homólogo, este segmento AB que tenemos aquí, es homólogo con el segmento de F. ¿Por qué? Porque este lado AB está comprendido entre el ángulo marcado con un 1 y el ángulo marcado con un 3. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo con un 1 y este ángulo con un 1 son iguales y también el ángulo marcado con 3 rayitas con el ángulo marcado con 3 rayitas también son iguales. Por lo tanto, si los dos ángulos son iguales, los lados de estos dos triángulos son homólogos o correspondientes. Este segmento AB corresponde a ese segmento de F. Y de la misma manera, ese segmento BC entre 3 y 2 corresponde al segmento de FE. Y viceversa, también el segmento AC con el DE, donde tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2, y igual con el triángulo más grande. ¿Ok? Cuando tengamos marcados de esta manera los triángulos. Una vez entendido lo que son lados homólogos, vamos a irnos con los criterios de semejanza. ¿Ok? Entonces, aquí dice, diremos entonces que dos triángulos son semejantes si sus ángulos respectivamente son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? La semejanza se representa por el símbolo de, eso ya lo habíamos visto. ¿Cuándo van a ser dos triángulos semejantes? Estos dos triángulos van a ser semejantes cuando la medida de sus ángulos internos de estos triángulos sean igualitos. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a copiar este ejercicio, este ejemplo. Por ejemplo, si yo digo que este ángulo marcado con un 1 vale 30, ¿ok? Entonces, este ángulo marcado con un 1 también vale 30. Si el ángulo marcado con un 2 vale 50, no tiene que valer más, vamos a decir que vale 60. No, vale como 70 este. Vamos, está un poquito más grande, pero solamente estamos marcando. Entonces, este vale 30, este vale 70, entonces por lo tanto este ángulo de que está marcado con un 2 tiene que valer lo mismo que el otro. Y recordando una de las propiedades de los triángulos, la sumatoria de los tres ángulos internos de un triángulo me da 180. Entonces 70 más 30 son 100 y me van a faltar 80. Entonces el ángulo marcado con 3 debe medir 80. ¿Ok? Tenemos la primera de las cualidades en triángulos semejantes, donde sus ángulos respectivos van a ser iguales, ¿ok? O miden lo mismo. Y dice que sus lados
van a ser homólogos, o sus lados homólogos son proporcionales, ¿ok? ¿Cuándo van a ser proporcionales? Cuando la división entre el segmento AB y su lado homólogo, que en este caso es DF, me dé la misma proporción que la división del segmento BC entre el segmento FE. ¿Esto cómo se hace? Vamos a suponer que el segmento AB vale 8, ¿ok? Y el segmento DF me vale 4. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la división del segmento AB. Déjenme borro esta parte. Por el momento no lo voy a ocupar. Entonces, yo digo que voy a dividir el segmento AB entre el segmento DF. ¿Ok? Entonces, el segmento AB me vale 8 y el segmento DF me vale 4. 8 sobre 4 me da 2. ¿Ok? Y yo ya tengo que la proporción de este segmento AB y de este segmento DF es de 2. ¿Qué quiere decir? Que el segmento AB es el doble, es 2 veces más grande que el segmento DF, o si lo vemos de la siguiente manera, el segmento DF es la mitad más pequeño que el segmento AB. ¿Ok? El segmento AB lo puedo dividir entre 2 y me va a dar 4, y el segmento DF, que vale 4, lo multiplico por 2, que es la razón de proporcionalidad, y me va a dar 8. Para que estos dos triángulos sean proporcionales, lo mismo tiene que suceder con los demás lados. Por ejemplo, a este lado voy a decir que me vale 3, solamente es una suposición, ¿ok? Ese vale 3, entonces si yo ya tengo que estos dos triángulos son semejantes y quiero mantener la semejanza, entonces este segmento BC, como la proporcionalidad es de 2, tengo que tomar este 3 y multiplicarlo por este 2 y me tiene que dar 6, ¿ok? Si yo este segmento BC fuera un número diferente de 6, si fuera 7, inclusive si fuera 6.1, ya estos dos triángulos ya no iban a ser semejantes, ¿ok? Porque se rompería el valor de proporcionalidad. Entonces, en este caso, 3 y 6 me va a dar lo mismo. Hago la misma división, la misma proporción, y digo que voy a dividir el segmento BC entre el segmento FE. Hago el procedimiento, sustituyo, BC me vale 6 y FE me vale 3. Y 6 sobre 3 también me va a dar 2, que es el valor de proporcionalidad que tienen estos dos triángulos, que son solamente como ejemplos. ¿Ok? Luego de esto tenemos varios ejercicios que por el momento no van a ser. Vamos a ver los criterios de semejanza, también hay que revisarlos. Tenemos un criterio de semejanza que se llama ángulo-ángulo. ¿Qué quiere decir? Que si dos ángulos de un triángulo, independientemente de las demás medidas, solamente conocemos la medida de dos de sus ángulos del triángulo y la medida de dos de sus ángulos del otro triángulo, y resulta que estos dos ángulos del triángulo más grande son iguales que estos dos ángulos del triángulo más pequeño, por lo tanto, los triángulos son semejantes. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado en entender los criterios de semejanza y los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia que vimos en las clases anteriores decían que los dos triángulos iban a ser congruentes, o sea, del mismo tamaño en los lados y de la misma medida en sus ángulos. Es congruencia, que son igualitos, del mismo tamaño y de la misma medida en sus ángulos. En semejanza quiere decir que están a escala, es la misma figura del triángulo, pero más pequeño o más grande. ¿Ok? Ese es el criterio de semejanza. En este caso, si nosotros tenemos la medida de dos de sus ángulos de ambos triángulos, ojos tienen que ser de sus ángulos, la medida de dos de sus ángulos, y miden lo mismo estos dos ángulos, entonces los triángulos son semejantes sin necesidad de tener que medir cualquiera de sus lados. Solamente con este criterio yo ya sé que el triángulo ABC es semejante al triángulo DFE. ¿Ok? Vamos a ver otro criterio. Otro criterio de semejanza es si yo conozco los tres lados del triángulo, que es este criterio, se llama lado, 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 los tres lados del triángulo más pequeño, y conozco los tres lados del triángulo más grande, y resulta que al hacer la división, igual que como lo vimos en el ejemplo anterior, en este ejemplo, me da el mismo resultado en todas las divisiones.
Entonces resulta que si la división de los lados homólogos de dichos triángulos son proporcionales, ¿qué quiere decir? Que miden lo mismo, entonces los triángulos son semejantes. ¿Ok? Este es el criterio de proporcionalidad, o es la razón. Si yo divido el segmento AB del triángulo más grande entre el segmento DF del más pequeño y me da la misma medida que si divido el segmento BC con el segmento EF del otro triángulo y es la misma medida, entonces los triángulos van a ser semejantes. Ok, ahorita vamos a ver si en los problemas que tenemos acá viene algo parecido. Luego tenemos otro criterio de semejanza. ¿Cuándo van a ser semejantes? Dice, este criterio de semejanza se llama lado, ángulo, lado. Y dice, si dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo y los ángulos comprendidos entre estos lados son iguales, ¿qué quiere decir? Que el segmento, un segmento de este triángulo es proporcional al segmento del otro triángulo y tenemos otro segmento, en este caso D, por ejemplo, es proporcional al segmento AB y el ángulo que está en medio de estos dos lados es igual al ángulo del otro triángulo, entonces yo no ocupo más medidas y con esto puedo deducir que los triángulos son semejantes, ¿ok? Con el criterio lado, ángulo, lado. Vienen varios ejercicios aquí y estos son los criterios de proporcionalidad que solamente maneja el libro: lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, ángulo. ¿Ok? Entonces, con estos criterios es como vamos a trabajar y resolver los ejercicios de la semana 5. Vamos a empezar. Dice, demuestra que los siguientes triángulos son semejantes e indica cuál es el criterio que corresponde. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos la medida de los tres lados. Entonces, simplemente con tener la medida de los tres lados, podemos revisar el criterio de semejanza, lado, 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 y este criterio de semejanza me dice, si las medidas de los lados homólogos de un triángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a ver cómo se resuelve esta parte. Vamos a copiar el ejercicio, ya saben, Alpine, donde vamos a trabajar solamente con el ejercicio número 1. Ok, y vamos a hacer las divisiones, ok. Por ejemplo, voy a marcar con un rojo este segmento, parece que este segmento le corresponde a este. Hay que tener mucho cuidado también en la correspondencia. ¿Cómo vamos a marcar la correspondencia? La correspondencia, para estar seguros qué lado le corresponde a cada triángulo, nos vamos a fijar en los ángulos, ok. Por ejemplo, yo tomé un pedacito, el ángulo de este lado del triángulo, entonces si yo tomo este ángulo y lo pongo encima del otro triángulo y resulta que me da exactamente igual, entonces estos dos ángulos son iguales. Yo no sé cuánto miden, pero son iguales y lo mismo puedo hacer con los demás segmentos, ¿ok? Entonces con eso puedo deducir que el segmento que mide 12 centímetros de este triángulo más pequeño le corresponde este lado que mide 18 centímetros, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer con este de 10, le corresponde este lado que mide 15. Y lo mismo voy a hacer, este es verde, y lo mismo voy a hacer con este lado que mide 15 y este otro que mide 22.5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer división, voy a hacer una división de, puedo tomar, fíjense bien, los lados del triángulo más grande y los voy a poner de la siguiente manera. ¿Ok? Puedo empezar el rojo, mide 18, el carnero, mide 18, luego el otro, el color verde, mide 15, y luego el otro, el color naranja, mide 22.5. Ok, tengo las tres medidas del triángulo más grande arriba, y el triángulo más pequeño lo voy a poner abajo, todas las medidas. Este mide 12, el rojo, empecé por el rojo, luego el verde, que me mide 10, y luego el naranja, que me mide 15. ¿Ok? Ya está correspondiente el rojo, 18 sobre 12, triángulo más grande, 18 sobre el triángulo más pequeño, 18 sobre 12, color verde, 15 sobre 10, y color naranja, 22.5 sobre 15.
¿Ok? Sacamos la calculadora y decimos que 18 entre 12 me da 1.5, entonces esto va a ser igual a 1.5, y luego 15 sobre 10, también me va a dar lo mismo, 15 entre 10 me va a dar 1.5, y 22.5 entre 15, tenemos 22.5 entre 15, tenemos 1.5. ¿Ok? Con esto queda demostrado que los segmentos de color rojo, los segmentos de color verde y los segmentos de color naranja, que están marcados así en el dibujo que tenemos aquí, resulta que al momento de dividirlos me da la misma cantidad en las tres divisiones. ¿Ok? Y revisando el libro me dice que los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales si me da el mismo resultado en los tres. Entonces yo aquí ya tengo que con el criterio de semejanza lado, 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 puedo demostrar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces, con esto queda demostrado que estos dos triángulos son semejantes y puedo decir entonces que este triángulo más grande es 1.5 veces más grande que este otro triángulo, o viceversa, este triángulo más pequeño es 1.5 veces más pequeño que este otro. ¿Ok? Ese es el criterio de semejanza lado, lado, lado que vamos a utilizar aquí. ¿Ok? Lado, lado, lado. Criterio de semejanza, lado, 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 a partir de estas divisiones con cada lado. Hay que tener mucho cuidado porque yo aquí puse todos los valores del triángulo más grande en la parte de arriba. Puedo utilizarlo y puedo hacerlo de la siguiente manera, tomando todos los valores del triángulo más pequeño y poniéndolo arriba, pero todos los valores del triángulo más grande tienen que ir abajo. ¿Ok? Y voy a obtener a lo mejor otro valor, pero va a ser el mismo resultado. ¿Qué quiero decir? Si yo divido 12 sobre 18, ok, vamos a ver. Si yo divido 12 sobre 18, el resultado es 0.66. Y me va a dar lo mismo si divido 10 sobre 15, el resultado va a ser 0.66. Y de igual manera, divido 15 sobre 22.5, ¿ok? Pero yo por manejar menos decimales, normalmente pongo los valores más grandes en la parte de arriba y así con eso obtengo a lo mejor menos decimales. Pero el resultado se obtiene de la misma manera siempre y cuando acomodo yo todos los valores de esta forma. Todos de un triángulo en la parte de abajo y todos del otro triángulo en la parte de arriba, ¿ok? Y así es como vamos a resolver este primer ejercicio. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, ¿ok? Vamos a tomar el ejercicio número 2, borramos el ejercicio 1. En este ejercicio 2 me dice que tengo que demostrar que los triángulos son semejantes y también tengo que decir a través de la proporcionalidad de los lados y aparte me dicen que tengo que encontrar el valor de X, ¿ok? Vamos a resolver. ¿Ok? Primero, de acuerdo al dibujo y a lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, aquí tenemos tenemos un ángulo de 90 grados. Yo no sé cuánto me mide, pero aquí, esto de aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces, yo sé que este ángulo me mide 90 grados. ¿Ok? Y el otro triángulo, aunque sea más pequeño, también me mide 90 grados. Entonces aquí le voy a poner que este otro también me mide 90 grados. ¿Ok? Ahora, también lo podemos observar, lo voy a marcar en rojo para que lo alcancen a ver, que estas dos líneas, el segmento CA y el segmento DB, se cruzan. Y ya lo hemos visto en videos anteriores que cuando yo tengo dos líneas rectas que se cruzan, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Ok? Este ángulo marcado con 2 va a medir igual que el otro ángulo opuesto por el vértice es el punto donde se cruzan, van a medir lo mismo. Yo no sé cuánto miden, pero sí lo único que sé es que miden lo mismo. Por lo tanto, aquí yo tengo este ángulo marcado en rojo y este ángulo marcado en rojo son opuestos por el vértice y miden lo mismo. ¿Ok? Y recuerden
criterio de semejanza que habíamos visto en el libro, ángulo, ángulo, si tenemos la medida de dos ángulos de ambos triángulos, uno de 90 y otros que no sé cuánto miden, pero sé que miden lo mismo, entonces los triángulos son semejantes. Ya descubrimos que estos dos triángulos son semejantes de acuerdo al criterio ángulo-ángulo. Ok, tenemos ya el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Pero aparte de eso me piden que demuestre que los triángulos son semejantes. Ya quedó demostrado por el criterio de congruencia ángulo-ángulo. Y a través de las proporcionalidades de los lados me tengo que encontrar el valor de X. Ok, para hacer esto yo primeramente tengo que encontrar los lados homólogos. ¿Cuáles lados van a ser los lados homólogos? Aquellos que se encuentren en la misma medida de los ángulos. Ok, por ejemplo, yo aquí tengo estos ángulos, este segmento que está comprendido entre el ángulo 90 y el ángulo de color rojo. ¿Ok? Y este segmento de triángulo se llama OB. Entonces le voy a poner aquí OB. Tengo el segmento OB entre el ángulo de 90 y entre el ángulo de color rojo. Reviso el otro triángulo y encuentro que tengo este ángulo de 90 y el ángulo de color rojo. Y este segmento se llama DO. Entonces el OB va a ser dividido sobre DO. ¿Ok? Marco yo la división, marco la igualdad y sustituyo los valores porque OB sé que vale 32 y el segmento DO me vale 8. ¿Ok? Puedo sacar directamente la proporción, 32 sobre 8, sacamos la calculadora, que la había cerrado. Entonces decimos que 32 entre 8 me da 4. Entonces resulta que el triángulo más grande es 4 veces más grande que el más pequeño, o el más pequeño es 4 veces más pequeño que el más grande. ¿Ok? Entonces, si es así y manteniendo esta parte de proporcionalidad de los triángulos, ya descubrimos que son semejantes y por lo tanto se tiene que cumplir este valor en todos los demás lados. Entonces, si yo reviso el valor de X, está comprendido entre el ángulo que no encontré, no sé cuánto vale, lo voy a poner en color verde. Espérenme, voy a poner en color verde. Este ángulo en color verde es igual o es semejante a este otro en color verde. ¿Ok? Voy a marcar con 2 y este lo voy a marcar con 2. Entonces, si analizo estos valores, resulta que el ángulo de 90 grados y el ángulo de color verde, ese segmento de X se llama AB. Y este segmento entre el ángulo de 90 y el color verde se llama DC. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que los valores de proporcionalidad, ya sabemos que este de 6 centímetros corresponde a este lado. Entonces, es su lado homólogo. Entonces, y también dijimos que este triángulo más grande es 4 veces más grande que este otro triángulo más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este 4, multiplicarlo por este 6 y me debe dar el valor de X. Entonces, 6 por 4, 24 y el valor de X debe ser 24. ¿Ok? Si yo tomo los valores y hago lo mismo que hicimos de este lado para comprobar, voy a decir el segmento AB, que es el triángulo más grande, lo va a ser dividido entre el segmento DC y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, decíamos que el segmento AB vale 24 y el segmento DC me vale 6. Y si saco la calculadora, 24 entre 6, pues me va a dar 4 y se sigue manteniendo la proporción de ambos triángulos. Así es como se va a resolver este ejercicio número 2 de la semana número 5. Ok, continuamos, vamos a revisar. Sigue el ejercicio número 3, no trae dibujo, vamos a quedarnos solamente con el ejercicio y a ver qué es lo que dice, a ver si podemos resolverlo. Ok, ejercicio número 3 dice, la longitud de los lados de un triángulo son 130 metros, 120 metros y 50 metros. Las medidas de los lados de otro triángulo son 13 metros, 12 metros, 5 metros. Los triángulos me preguntan, ¿los triángulos son semejantes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Realiza la demostración con el criterio correspondiente.
¿Ok? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente agarrar los valores del triángulo más grande, pues son los valores más grandes. Tomo los valores del triángulo más grande, le borro la i, borro los puntos y las comas, solamente me quedo con los valores. Esos son los valores del triángulo más grande. Ahora voy a tomar los valores del triángulo más pequeño y lo voy a poner en la parte de abajo. ¿Ok? Borro también los valores de la i, el punto, y a veces hasta la m lo podemos borrar, pero bueno, es la misma para los dos. Y voy a hacer la división. Voy a abrir el espacio. Okay. Y ahora sí, 130 sobre 13, 120 sobre 12 y 50 sobre 5. Y nos podemos dar cuenta que si hago yo la división 130 sobre 13, por de acuerdo a los números ya podemos decir que ese resultado va a ser de 10. El primer valor, el segundo resultado también va a ser de 10 y el tercero también va a ser de 10. Y como nos están dando los tres lados de ambos triángulos y estamos comprobando que los lados homólogos tienen el mismo valor en los tres lados del triángulo, esta razón de proporcionalidad, resulta que van a ser semejantes de acuerdo al criterio de congruencia lado, lado, lado. Entonces aquí le voy a poner que el criterio de congruencia a utilizar, pues escríbanlo todos ustedes, va a ser el criterio de congruencia lado, 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 por esta razón que al momento de dividir los lados homólogos de cada uno de estos triángulos me da el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, criterio de congruencia lado, lado, lado. Para el ejercicio número 3. Continuamos, ejercicio número 4. Dice el ejercicio número 4, vamos a copiarlo, borramos el anterior. Ejercicio número 4 dice, un triángulo tiene un ángulo de 50 y otro de 79. Ok, sencillo. Dice, un triángulo tiene dos ángulos que miden 50 y 79. Ok, vamos a poner un triángulo 50 y 79. Pues, solamente dibujé un triángulo, ¿no? Este ángulo me mide 50 y este ángulo me mide 79. Ok, y dice, aunque se vean diferentes, pero tenemos otro triángulo, y dice que tiene dos ángulos, uno que mide 51 y otro que mide 79. Este ángulo me mide 51 y este otro ángulo me mide 79. ¿Ok? A primera vista y de acuerdo a los datos, nos piden que si puedo yo comprobar si los triángulos son semejantes. Y si es así, indique el criterio correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo con esta información, yo ya sé, o puedo inferir, no, pues es que uno es de 50 y otro de 51. No puedo decir que los triángulos son congruentes de acuerdo al criterio de congruencia ángulo a ángulo, porque el criterio de congruencia ángulo a ángulo me dice que ambos triángulos deben de medir, o dos de sus ángulos deben de medir lo mismo. Pero aquí entra en juego una de las características de los triángulos. La suma de los ángulos internos del triángulo, la suma de este ángulo es 50, este es 79 y este de acá, lo voy a poner en la parte de abajo. Si yo sumo el 50 más el 79 más el ángulo que no sé cuánto mide, la sumatoria de eso debe de ser de 180. ¿Ok? 180. Voy a hacer más gruesa la línea. Y en negro. Y del otro lado igual. Voy a ponerle que si yo sumo el ángulo de 51 más el ángulo de 79 más el ángulo que no sé cuánto mide, la sumatoria de eso debe de ser de 180 también. Entonces, yo aquí, ¿cuánto me falta aquí y cuánto me falta acá? Entonces, 79 más 50, sacamos la calculadora para no errarle y decimos que 50 más los 79 va a ser igual a 129. Entonces yo tengo que faltar, ¿cuánto me falta para 180? Me va a faltar 51, entonces la parte de aquí le voy a poner 51. Voy a resolver el otro, hago lo mismo,
y digo que 51 más, más 79 me da 130. De esos 130, ¿cuánto me falta para 180? Resulta que me faltan 50. Entonces yo aquí le voy a poner que este otro ángulo debe ser de 50 y lo voy a marcar en la parte de arriba. Este ángulo debe ser de 51 y este otro debe de ser de 50. ¿Ok? ¿Y en qué nos podemos dar cuenta en estos dos triángulos? Que hay un ángulo de 50 en ambos triángulos, hay un ángulo de 51 en ambos triángulos y hay un ángulo de 79 en ambos triángulos. Por lo tanto, los tres ángulos son iguales. Yo solamente puedo tomar dos, 50 y 79 de ambos triángulos, y puedo decir que ambos triángulos son semejantes de acuerdo al criterio de congruencia ángulo a ángulo. ¿Ok? Y así es como se resuelve este ejercicio. Pareciera en un principio que por tener diferentes valores no son semejantes, pero analizando una vez esta parte de los triángulos, resulta que sí, estos dos triángulos son semejantes. Pueden ser de diferente tamaño, yo aquí los hice iguales, pero puede ser que este a lo mejor sea más pequeño y siga manteniendo la misma medida de los ángulos. ¿Ok? Los ángulos no varían de acuerdo al tamaño. Ese para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5 y último. Vamos a ver si lo podemos resolver, el ejercicio 5. Ya si no puedo yo, lo resuelven ustedes. Y dice el ejercicio 5. Dice, un triángulo tiene dos lados de longitud de 10 centímetros y 6 centímetros. Y el ángulo comprendido entre ellos es de 100. Otro triángulo tiene lados de 5 centímetros y 3 centímetros. Ok, aquí me se están dando. Vamos a decir que este es de 10 centímetros. Y luego tenemos otro de 6 centímetros. Ok, y un ángulo entre ellos, lo voy a poner en negro, este ángulo que mide 100. Este mide 100, este lado mide 10 y este otro lado mide 6. ¿Ok? Son los datos nomás que me dan. Dice, un triángulo tiene dos lados de longitud de 10 centímetros y 6 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos de 100 grados. Estos son grados. Y demuestra si los triángulos son semejantes indicando el criterio correspondiente y la razón de semejanza. ¿Ok? Recuerden que son triángulos, me faltó cerrar el triángulo. ¿Ok? Aquí tenemos ya un triángulo que es de 16, me falta, sin necesidad de dibujarlo, pero esta vez yo los dibujé. Ok, aquí tenemos el otro, este ya no mide 10, el ángulo sigue siendo el mismo, es más pequeño. Este ya no mide 6 y este es más pequeño. Vamos solamente para tener una representación gráfica. Ok, ahí está. Y resulta que la medida es de 5 centímetros y 3 centímetros. Ok. Teniendo estos valores, ya nos podemos imaginar. Hacemos la división sin ni siquiera marcar y decimos que el lado homólogo de 10 va a ser con el de 5, que son los lados más grandes, y el de 6 con el de 3. Y vamos a hacer la división para solamente ver la correspondencia, pero aquí podemos ver directamente que si el 5 lo multiplico por 2 me da 10, y si el 3 lo multiplico por 2 también me da 6. Entonces yo solamente voy a marcar el procedimiento: 10 sobre 5, que va a ser 2, y 6, que es el lado más grande, sobre el lado más pequeño, que también es 2. Entonces resulta que estos dos lados sí son semejantes. ¿Ok? Y vamos a revisar los criterios de congruencia. Ya hemos manejado el criterio de semejanza ángulo, es de semejanza. Hemos manejado el criterio de semejanza lado, lado. Y el que nos hace falta es el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. ¿Ok? En este caso dice, si dos lados de un triángulo son proporcionales, tienen la misma proporción, en este caso este lado más grande es en proporcional 2 veces más grande que el más pequeño, y lo mismo sucede con este de 6, que es 2 veces más grande que este de 3. Entonces resulta que ambos lados son proporcionales, cumplimos con esta primera parte. Y luego nos dice, y los ángulos comprendidos entre estos lados son iguales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de 100 debe medir lo mismo que este otro ángulo de 100.
Y si es así, entonces los triángulos son semejantes. Entonces aquí queda demostrado que el criterio de semejanza para la semejanza de estos dos triángulos va a ser lado, ángulo, lado. ¿Ok? Y con esto ya terminamos el ejercicio número 5 de la semana número 5. Sería todo para esta semana. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en preguntar por medio de WhatsApp, y en la medida de lo posible les estoy contestando. Estos trabajos son en la libreta. Por favor, en cada hoja ponga su nombre completo, la semana a la que pertenece y el grupo al que pertenecen ustedes, ¿ok? Escriban, por favor, no quiero solamente las respuestas, escriban el problema, ¿ok? Les encargo eso. Que tengan bonito día. Sería todo en este video.